pues si os parece empezamos. Y empezamos y es para mí buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar aquí. Mi nombre es Francesc Balaguer, soy el jefe de servicio del Servicio de Gastroenterología del Hospital Clínic de Barcelona y es un placer estar en este acto de presentación del libro Vivir con poliposis adenomatosa familiar, acompañado de los coeditores, el doctor Josep Reyes del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Comarcal de Inca y la doctora Judit Balmaña del Servicio de Oncología del Hospital Vall d'Hebron, ¿no? Este es la culminación de un proyecto que empezó en el 2019, ¿no? Y que ha sobrevivido a la pandemia y que más de 3 años después aquí estamos pues presentando la culminación de este proyecto que tenía como objetivo ofrecer un material divulgativo de alta calidad para las familias afectadas por esta enfermedad que es la poliposis adenomatosa familiar, ¿no? En esta diapositiva veis un poco el esquema de cómo hemos planteado esta presentación, ¿no? En primer lugar, los coeditores del libro os presentaremos brevemente la estructura del libro. A continuación, contamos con la presencia de la presidenta de la Asociación Española de Afectados por la Poliposis Adenomatosa Familiar, Mónica Alija. Gracias, Mónica, por estar aquí con nosotros, en la que nos hablará un poco de la asociación y luego hemos planteado dejar un tiempo de coloquio, debate o discusión de los temas que puedan ser más de interés para los asistentes, ¿no? O sea que si os parece con esto, empezaré mi parte en la que primero quiero dedicar unos minutos a agradecimientos, porque como decía, ha sido un proyecto que ha durado mucho tiempo, que ha involucrado a muchas personas y que ha dado lugar a algo que esperamos que tenga su utilidad, ¿no? Y en este sentido, con los coeditores contamos con la experiencia previa de un libro similar, ¿no? que hicimos hace unos años con otra asociación de otra forma hereditaria de cáncer, como es el síndrome de Lynch, en el que el libro Vivir con el síndrome de Lynch, de la mano también de la Asociación de Pacientes de Afectados por este síndrome, pues también fue muy bien recibido por parte de estas familias, ¿no? Y por parte de la asociación como material divulgativo que ayuda un poco a las familias a entender mejor el síndrome, la enfermedad y a tener una fuente fiable de conocimiento, ¿no? Entonces, este libro, digamos, como decía, pues estos somos los 3 editores, ¿no? Y para mí ha sido un placer y quiero dar las gracias de forma muy sincera al doctor Reyes y a la doctora Balmaña. Son 2 personas que yo tengo una estima personal muy grande y son grandísimos profesionales en su campo y volver a trabajar con ellos en este proyecto ha sido un placer. Y o sea que Judit, Josep, muchísimas gracias por hacer equipo otra vez y participar en este proyecto, ¿no? En segundo lugar, tenemos que agradecer a los autores. Este libro, digamos, existe gracias a que estos autores, que son referencia todos en su campo, pues aceptaron participar en este proyecto de forma altruista y cada uno de ellos pues aportar su grano de arena en todos los temas que se abordan en el libro, ¿no? Y yo creo que es importante que los nombremos uno a uno porque su papel ha sido fundamental, ¿no? Y hemos contado con la doctora Bravo, Bettina Campero, la doctora Isabela Carballal, Estela Carrasco, Rosa Costa, Joaquín Cubiella, María Daca, Maile Lebón, Carmelo Loinaz, Adrià López, José Carlos Marín, Lorena Moreno, Teresa Ocaña, Osvaldo Ortiz, María Pellicer, Cristina Rivera, Lisset Rivero, Héctor Salvador, Laura Valle y Claudia Valverde, así como todo el equipo de experiencia del paciente del Hospital Clínic, liderado por el doctor Escarrabil, que también ha ayudado mucho en el proyecto, ¿no? Y como veis, todos estos profesionales son profesionales de diferentes disciplinas, desde la cirugía, la gastroenterología, la oncología, el asesoramiento genético, la genética, nutricionistas, enfermería de ostomías, y como os decía también una parte muy importante que es la parte de profesionales de experiencia del paciente y de los pacientes, ¿no? Porque este libro en sus primeras versiones, pues tuvimos la suerte de contar con la opinión de los pacientes afectos sobre sus contenidos y sobre su formato, ¿no? O sea que gracias de nuevo a todos por el esfuerzo y por la dedicación, ¿no? En siguiente lugar, agradecer los avales que hemos tenido del libro, los avales
de alguna forma lo que hacen es de alguna manera validar científicamente los contenidos del libro y yo creo que podemos estar todos muy contentos de que todas las sociedades, las principales sociedades vinculadas al manejo de esta enfermedad, pues han dado su visto bueno al libro, ¿no? Desde la Asociación Española de Coloproctología, la Asociación Española de Gastroenterología, la Red Europea de Centros de Referencia de Enfermedades Complejas, ORNs, la Sociedad Española de Asesoramiento Genético, la Sociedad Española de Oncología Médica y, por último, la Sociedad Española de Genética Humana. O sea que en este sentido, esto de alguna manera recalca la valía del libro, ¿no? Y por otro lado, este libro no hubiera sido posible sin la colaboración de la industria. Norgine es una empresa que de forma inestimable lleva años colaborando con las formas de alto riesgo de cáncer de colon y que ha sido quien ha podido financiar este proyecto en su totalidad, ¿no? Y agradecer también a la productora Editorial Glosa porque han hecho un excelente trabajo, no solo haciendo el libro, sino que organizando este webinar, ¿no? Y por último, pero no menos importante, agradecer a la asociación, ¿no? A la Asociación Española de Afectados por la Enfermedad. Como decíamos, tenemos el placer de contar con su presidenta hoy aquí, pero la existencia de las asociaciones de pacientes para los sanitarios son una cosa muy importante, ¿no? Porque es quien realmente tenéis voz y vuestra voz cuenta mucho más que la nuestra para cambiar las cosas, ¿no? Y tener vuestro soporte y dar nuestro soporte a vosotros, pues para nosotros es un placer, ¿no? Ya acabando mi parte, solo os quería introducir un poco el índice del libro. Como veis, es un libro que ha quedado un libro muy largo, más de 100 páginas, ¿no? Y por tanto es muy detallado en algunos aspectos y cubre desde aspectos genéticos a prevención, a estilos de vida, tratamiento, ayuda psicológica. Y gracias a los consejos de los expertos en este campo, pues hicimos una parte de resumen del libro que está muy bien, porque es una forma de tener una impresión del libro en pocas páginas y resumir la esencia de él, con algunas preguntas frecuentes y unas reflexiones sobre los registros y asociaciones de pacientes que también están muy bien, ¿no? Y sin más, yo quiero dar paso al doctor Reyes, que a continuación, un poco con la doctora Balmaña, pues revisarán un poco los aspectos fundamentales que se abordan en el libro. Doctor Reyes, adelante. Muchas gracias, no sé, gracias, de verdad. Haremos un resumen, digámoslo así, pasando, digámoslo así, los capítulos más importantes y de una manera sencilla, pero sí para transmitir las ideas generales, ¿no? Entonces, la explicación empezó por pues, la descripción de conceptos básicos de genética. Estamos, al fin y al cabo, frente a una enfermedad de base genética importante, entonces es importante transmitir algunos conceptos esenciales de lo que es una mutación genética y cómo afecta, ¿no? O cómo se desarrolla. También desde el punto de vista de explicar el patrón de herencia. El patrón de herencia de la mayoría de variantes asociadas a las mutaciones asociadas a la poliposis adenomatosa es un patrón de herencia autosómico dominante, y eso también es importante transmitirlo para que se pueda entender bien un poco cómo se transmite la enfermedad y por qué el patrón es el que es y no se comporta de otra manera, porque alrededor de eso pues a veces hay informaciones complejas o no se transmite adecuadamente y es muy importante para tenerlo claro. Después, hablando de la parte de las manifestaciones de la poliposis, pues hacemos un repaso, por un lado, de lo que es la afectación principal de la enfermedad y básica en las fases iniciales, que es la afectación del colon, explicando cómo se desarrollan los pólipos a nivel de colon y cómo, digámoslo así, esta afectación es vigilada y es controlada. Pero también hablamos de la afectación fuera, las afectaciones extracolónicas de la poliposis, y ahí hacemos especial énfasis en la afectación a nivel duodenal, y hablamos también con algunas imágenes de la afectación, por ejemplo, a nivel gástrico, que es esta imagen que vemos aquí, con los pólipos hiperplásicos a nivel gástrico. Y
Y esto también es importante para explicar todo el seguimiento que se hace. Hablamos también de conceptos de consejo genético, es decir, cómo se hace, ¿no? Es decir, la valoración de las familias y cómo este concepto no es un concepto de hacer un análisis y ya está, sino que es un concepto complejo. Hay que hacer una valoración en las consultas previa, hacer un análisis detallado de esos resultados y luego hacer una interpretación de los resultados y una transmisión de esa información a los familiares para hacer una correcta descripción del nivel de riesgo que se produce. Y después hay una parte muy importante que es cuándo se debe sospechar la poliposis adenomatosa. Y en esta parte de cuándo sospecharla, pues sale esta gráfica, que de entrada puede parecer un poco compleja, pero la idea un poco es que, como concepto general, a todas aquellas personas que tienen más de 20 pólipos en el colon o que tienen más de 10 pólipos, pero por edades por debajo de 40 años, tengo una serie de criterios, por edades por debajo de 40 años o con antecedentes de cáncer o con la presencia de algún familiar, pues se hace este esquema de trabajo en el que básicamente hay una parte importante que es pasada por el análisis genético y, muy importante, solo en el caso de que se encuentre una variante claramente patogénica, entonces puedes establecer la base genética de la enfermedad y empezar a hacer el estudio de esa variante en los familiares de primer grado de la persona afecta. Ese punto es muy importante porque facilita mucho el manejo de las familias, que es una cosa que antes de disponer de los estudios genéticos no teníamos y es un elemento de gran valor, ¿no? En este sentido. Después, en cuanto a la prevención y tratamiento, pues aquí hay un enorme trabajo a hablar, porque existen cuestiones relativas a la calidad de las endoscopias, en cuanto al uso de las cronoscopias y de la duodenoscopia como técnicas para la prevención del cáncer de colon o para tratar de prevenir lo posible la aparición de cáncer de colon y de cáncer de duodeno. Y aquí tenemos también una serie de esquemas muy importantes relacionados con el tipo de intervenciones quirúrgicas que se pueden realizar, que pueden ser de diferentes tipos, en forma de una colectomía total, con anastomosis ileorrectal, con un reservorio ileal o con una ileostomía terminal. Diferentes tipos de intervenciones que también se explican en el texto del libro para que sirvan de orientación. Y también hablamos de dietas, y esto es muy importante. Hablamos, por ejemplo, del tipo de dieta que se puede realizar de progresión después de la colectomía, es decir, entonces las diferentes fases de dieta y cómo vamos introduciendo los diferentes alimentos en cada una de estas fases. Y hablamos también de las dietas en cuanto a la preparación de las pruebas. Y en este sentido hay que tener en cuenta que a veces lo que hay es una adaptación, es decir, cada paciente se adapta a un tipo de dieta o de preparación o de volumen de preparación diferente en función de sus características, pero conseguir una óptima preparación es fundamental para que la endoscopia tenga la máxima calidad posible y eso es indispensable para poder sacar adelante una adecuada endoscopia que permita una correcta preparación del procedimiento. Esto siempre refiriéndonos a la parte de prevención del cáncer colorectal. Es decir, y aquí las preparaciones de 2 litros, las preparaciones de 1 litro juegan un papel muy importante porque han mejorado muchísimo la calidad digamos así, la tolerancia a la preparación por parte de los pacientes. Y esto es fundamental porque en un caso como una poliposis adenomatosa, en la que muchas veces la persona va a tener que someterse a endoscopias con frecuencia, conseguir que la preparación sea lo más confortable posible es de un enorme valor. Y aquí pues nos referimos a las preparaciones en el contexto de la situación en la que ya tenemos al paciente operado y en las que hay que hacer una revisión del reservorio, ¿no? O una revisión del recto. Entonces, hay diferentes opciones, que son la preparación solo con enema o la preparación con enema más media preparación de colonoscopio o preparación completa. Y si es en horario de tarde, pues la preparación con enemas directamente o preparación de colonoscopia. Aquí utilizamos diferentes combinaciones en función de lo que cada paciente tolera mejor y de lo que, digámoslo así, en su experiencia de exploraciones previas le va funcionando mejor. Y aquí nuevamente la adaptación de la recomendación a lo que el paciente tolera es de gran valor para, digámoslo así, adaptarse correctamente a ello. Pues es muy importante la relación médico-paciente. Y en cuanto a las recomendaciones de prevención, porque claro, las manifestaciones colónicas son las primeras, pero hemos hablado también de la afectación duodenal, carcinoma papilar de tiroides, hepatoblastoma, tumores desmoides, y por lo tanto hay que hacer unas pautas de recomendación para cada caso. En el caso de la poliposis con su presentación clásica, empezamos las endoscopias a los 10-14 años y se hacen cada 1 a 2 años en función de las características de los pólipos. La poliposis atenuada, las recomendaciones son un poquito más suaves, en el sentido que empiezas un poco más tarde, en torno a los 18 o 20 años,
Pero, por ejemplo, en el caso de la afectación duodenal, pues hay que hacer duodenoscopia periódicamente a partir de los 25 años, utilizando la clasificación Spiegelman. Pero en el caso, por ejemplo, del tumor de tiroides, pues hacer palpación, ecografía tiroidea a partir de los 25-30 años. En los tumores desmoides, tomografías individualizadas, porque ahí cuenta mucho los antecedentes dentro de cada familia. Y en el caso del hepatoblastoma, se hace ecografía de abdomen durante los primeros años de vida, porque se trata de un tumor que cuando aparece sobre todo en edades infanto-juveniles, y menos en la edad adulta. Entonces, esta tabla también es muy bonita, ¿no? para transmitir esta información. Bueno, aquí ya pasa la compañera Judith Balmaña, que es la que os hablará ahora de las siguientes partes del libro. Gracias, José. Bueno, que acaba también abarcando el libro, ¿no? Pues la importancia de adherirse a estilos de vida saludables, porque todo ello va siempre a ayudar a que cualquier riesgo que tengamos para una enfermedad, incluida la poliposis adenomatosa, pues pueda llevarse muchísimo mejor y estemos también pues, mejor preparados en caso de que necesitemos pues, intervenciones quirúrgicas. Y esto incluye cosas tan básicas, ¿no? Como mantener una alimentación equilibrada, con esto nos referimos a la alimentación de la dieta mediterránea, practicar ejercicio físico tanto como podamos y de una forma regular, limitar también otros factores de riesgo cardiovasculares, el fumar, las dietas grasas, el tabaquismo, el exceso de alcohol y en la medida de lo posible, evidentemente, tomarnos la vida con la mejor filosofía que podamos, ¿no? Y luego hay otro aspecto también muy, muy importante, ¿no? Que es el deseo reproductivo en las personas que son pues, portadoras de una alteración genética y que dentro de sus deseos pues, está el de no transmitir esta alteración genética. Si este es el caso, pues actualmente el libro abarca las opciones que pueden llevarse a cabo y que incluyen desde el embarazo espontáneo hasta las opciones actuales que están técnicamente y legalmente pues, permitidas en nuestro país, técnicas de reproducción asistida y finalmente pues, también las opciones de adopción. Y saber que en las unidades de alto riesgo y en las unidades de cáncer hereditario pues, se ofrece asesoramiento genético reproductivo pues, para poder afrontar estas necesidades y poderlas llevar a cabo según las preferencias de la pareja. Finalmente, ante enfermedades o síndromes o predisposiciones pues, tan complejas y tan variadas, con frecuencia pues, puede esto requerir una ayuda psicológica, ¿no? Una ayuda psicológica para poder hacer frente pues, a todos los distintos retos que nos vamos a ir encontrando. Entonces el libro pues, abarca estos aspectos, los trata con la máxima sensibilidad posible, los naturaliza y pues, abre las puertas a que estos recursos estén disponibles en caso de que sean necesarios. Finalmente, pues también después de estas 100 páginas, el libro permite poder hacer una lectura rápida a través de un resumen, puede también ir uno a buscar las preguntas concretas y más habituales que pueda tener en la sección de preguntas frecuentes y finalmente una historia también muy importante en relación al papel que tienen tanto los registros de datos clínicos, de datos moleculares, de pacientes que tienen una larga trayectoria y que permiten conocer la historia natural de esta predisposición y de otras y que ha permitido, gracias a la existencia de estos registros, el más antiguo de los cuales ya tiene más de 100 años o casi 100 años, pues ha permitido que lleguemos donde estamos ahora y en muchos casos pues, cambiar completamente el pronóstico de esta alteración. Entonces es probable que a algunos de ustedes pues, se les presente la oportunidad y la posibilidad de participar en alguno de los registros que se hacen actualmente con las máximas garantías de confidencialidad de datos según la normativa vigente. Y finalmente, el gran papel que tienen las asociaciones de pacientes, porque al final lo importante es que la persona afectada, su familia o el paciente, pues puedan ver sus necesidades cubiertas. Entonces, esa relación que se produce entre el paciente o la familia o la persona afectada y la comunidad médica es la que permite avanzar en este campo, cubriendo las necesidades reales de los que están afectados.
Con esto quería presentar, probablemente ya la conocéis, a la presidenta de la Asociación Española de Afectados por la Poliposis Adenomatosa Familiar, la señora Mónica Lija. Hola, buenas tardes a todos. Antes de nada quería agradecer que nos hayáis invitado a esta presentación, pero sobre todo lo que más queremos agradecer en nombre de todos los miembros es la publicación de un libro por fin dedicado exclusivamente a la poliposis adenomatosa familiar, sobre todo porque es de muy fácil lectura, de muy fácil comprensión y seguramente despeje muchas dudas de las que nos surgen a los pacientes y nos planteamos casi a diario sobre esta enfermedad. Sobre la asociación nace en 2004, lo que pasa es que ha estado un poquito parada porque ha sido complicado arrancar. Nace de hecho con el nombre de Afectados por la poliposis adenomatosa familiar, porque no solamente los pacientes somos los que tenemos que cada día luchar por tener esta enfermedad y sobrellevarla, sino también toda la familia que tenemos al lado. Todos lo sufrimos y todos nos sentimos afectados. Con esa intención nacemos para poder dar apoyo a todos los afectados, ya sean enfermos o sus familiares, y sobre todo para poder servir de puente entre los médicos, entre los investigadores y los afectados, porque yo creo que todos unidos de la mano podemos solucionar las carencias, los problemas y salvar todas las barreras que nos encontramos. Cuando hablamos de enfermedades raras es cierto que solemos pasar muy desapercibidos, somos enfermedades con muy poquitos pacientes y no hay tantos medios normalmente para poder dar cobertura a nuestras necesidades, entonces solemos pasar muy de puntillas por este tipo de enfermedades. Entonces el hecho de darnos cuenta de que las asociaciones nos ayudan hace que nos vayamos uniendo y seamos una gran familia y juntos podamos luchar por mejorar la calidad de los pacientes. ¿Qué buscamos? Pues en primer lugar apoyo humano, colaboración entre los afectados, hacer este tejido que estoy hablando casi de familia para entre todos ir compartiendo las vivencias y también las superaciones, que no todo es malo, también compartimos cosas bonitas. Lo que queremos sobre todo es crear un registro de afectados, y es en lo que estamos ahora mismo inmersos. Por eso no puedo dar exactamente un número de pacientes, pero sí puedo decir que gracias a las redes sociales cada vez tenemos más y estamos recopilando los datos necesarios para que podamos facilitar la trazabilidad de los grupos familiares de riesgo y que pueda ayudaros a vosotros, nuestros médicos, a que accedáis de forma rápida y más sencilla a todos los pacientes con fines de evaluación o también para poder reclutar casos y participar en ensayos clínicos o en estudios que puedan redundar en beneficio de todos los afectados. También queremos colaborar con grupos de investigación. Por eso la finalidad principal del registro es facilitar este registro a todos los investigadores. ¿Qué carencias normalmente recibimos de los afectados? Por un lado, suelen quejarse de la falta de un seguimiento periódico, planificado y de una forma muy individualizada, porque realmente por las afectaciones extracolónicas no todos los pacientes tenemos a lo mejor el mismo seguimiento, porque no tenemos las mismas manifestaciones extracolónicas. En ese sentido, sí que necesitamos un seguimiento una vez diagnosticada la enfermedad y que se lleve a cabo por profesionales sensibilizados y con gran conocimiento de la poliposis. Luchamos mucho también porque haya grupos coordinados de especialistas, que pueda haber pues, tal vez centros de referencia con grupos multidisciplinares para que de esa manera sea más fácil el seguimiento. Porque desde una detección precoz por parte de los médicos, incluso de familia, en atención primaria, que muchas veces pasa de puntillas. Yo en mi caso, en atención primaria, por ejemplo, no me lo detectaron, fue ya en la atención hospitalaria. Entonces, tal vez hacer un trabajo en grupo en el que colaboren tanto atención primaria como gastroenterólogos, oncólogos, cirujanos, genetistas, y tal vez de esa manera poder crear estos grupos de referencia que estarían bien, por lo menos a nivel comunitario, ya que está con la transferencia de la sanidad a las comunidades autónomas es un poquito más complicado, pues estaría bien, por lo menos a nivel autonómico, y luego ya si se puede en todas las provincias, nosotros felices, por supuesto. Por otra parte, no debemos olvidar nunca que las personas diagnosticadas de poliposis corren riesgo de padecer cáncer de colon, y es por eso que la detección precoz es nuestra única prevención.
Y eso mismo ocurre con el consejo genético, como bien habéis estado hablando. El riesgo de transmisión de esta enfermedad, yo creo que es importante que las alternativas reproductivas se expliquen mejor a los pacientes para que puedan ver de qué manera evitar que sus hijos puedan tener también poliposis. Por ello, todo lo que creemos nosotros, resumiendo, sería esto: un listado de especialistas que muchas veces sí que se ponen en contacto conmigo preguntando si conozco algún médico que pueda tratarle en su hospital o en su comunidad o en su ciudad. Entonces, tal vez facilitar un listado de especialistas o un registro nacional de especialistas que lleven la poliposis para poder remitir a los pacientes a estos especialistas. Lo que hablábamos antes, un equipo de atención multidisciplinar, coordinado y sobre todo muy accesible, y la coordinación entre las distintas comunidades autónomas, que es a veces un gran problema. Lo que hablábamos de esta progresiva fragmentación del modelo sanitario hace que haya trabas burocráticas que deberían evitarse. Tendría que ser mucho más fácil poder facilitar la canalización de pacientes a otros hospitales o a otras comunidades autónomas. Por otra parte, si se reconoce como enfermedad crónica, también es posible que los pacientes tengamos más facilidad a la hora de obtener recetas, certificados de minusvalía o de incapacidad, dependiendo del grado de afectación de cada paciente. Y sobre todo en el ámbito de algunos medicamentos. Por ejemplo, nos encontramos el Fortasec, la loperamida, que está fuera de la financiación, y hay muchos pacientes que no pueden vivir sin este medicamento. O las personas ostomizadas, que tenemos muchos productos que son básicos y necesarios para el confort y para el día a día, viviendo con una ostomía, que también están fuera de la financiación, tal vez haciendo fuerza y consiguiendo introducir estos medicamentos, estos productos dentro del circuito de la financiación de la Seguridad Social, es mucho más fácil nuestro día a día. Desde la asociación, por supuesto, ofrecemos apoyo no solamente a los pacientes, también a los familiares, porque ellos también sufren la enfermedad, aunque sea desde otra perspectiva. Y también queremos servir de puente entre afectados y médicos. Por ello, creemos que podemos desarrollar una importante labor explicando a los afectados también, por otra parte, que vosotros, los médicos, tenéis limitaciones también en las medidas terapéuticas. Es decir, que no es que no hagáis más de lo que hacéis o estáis haciendo porque no queráis o porque no haya un suficiente esfuerzo, sino porque realmente actuáis muchas veces al límite de lo que hasta el momento se conoce o de lo que se puede. Por eso tal vez todos unidos de la mano podemos intentar salvar estas barreras. Y nada más, espero con esto que la gente se anime, que se pongan en contacto con nosotros y poder seguir con este registro de pacientes con el que poder ayudaros también a vosotros a hacer vuestro trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. La verdad es que has tocado un montón de temas súper relevantes, ¿no? Que yo creo que, vamos, que hay debate para mucho rato, porque yo creo que has tocado temas que son de mucha importancia, ¿eh? Has hablado del seguimiento individualizado, ¿no? Y de las diferencias del seguimiento de uno a otro. Has hablado de coordinación de especialistas, de listado de especialidades, ¿no? Que esto es algo que existe ya. Lo que pasa es que quizás la difusión no ha sido suficiente, ¿no? Pero sé que desde SEOMIS, desde AEG, se hizo el esfuerzo por listar los centros a nivel estatal dedicados al asesoramiento genético y al manejo de enfermedades hereditarias, ¿no? Pero muchos de los temas que tocas son de extrema complejidad e importancia, ¿no? Y que yo creo que, como decía, viniendo de la asociación, la asociación es una muy buena manera de canalizar estas deficiencias que os encontráis los afectados, para que entre todos podamos de alguna manera cambiar esto, ¿no? No sé, Judith o Josep, ¿qué pensáis sobre esto? Sí, Judith, di tú primero. Sí. Digo yo, no, a ver, a mí me parece súper necesario, ¿eh? Yo desde que he tenido la oportunidad de poder trabajar con asociaciones de pacientes, me ha cambiado completamente la visión de cuáles son las necesidades, ¿no?
Y en este sentido, pues la verdad es que animo a que se mantengan. Sé que son muy difíciles, sé que el camino no es fácil, pero creo que ayudan muchísimo a que también el esfuerzo que hacemos nosotros con el conocimiento, ¿no?, que adquieres y a través de tu trabajo, pues realmente se traduzca en un objetivo real, ¿no?, un objetivo que realmente es el que la persona afectada realmente necesita, ¿no? Yo creo que esta es la idea, unir esfuerzos que vengan desde perspectivas, digamos, distintas, pero con el mismo objetivo, y con ello conseguir disminuir la morbilidad causada por una enfermedad como esta, ¿no? Me habéis desaparecido, no sé por qué. Vale, ahora. No sé si os Sí, realmente en el caso de la poliposis tal vez la peculiaridad es el hecho de que es una enfermedad que engloba a familias completas, ¿no?, por decirlo así. Familias completas que además tienen una conciencia de enfermedad muy clara, porque al ser una enfermedad, la mayoría de los casos autosómica dominante de alta penetrancia, hace que cuando tú diagnosticas un miembro de la familia, ese miembro tiene siempre un padre, una madre, un abuelo, tíos, hermanos, ¿no? Muchas veces, y son familias amplias, ¿no?, que están afectos. Y entonces, de alguna manera, cuando estás encontrando la base de la enfermedad, a veces lo que estás es desvelando un problema del que esa familia ya es consciente con anterioridad. O sea, ellos ya tienen la conciencia, cuando son familias de varias generaciones afectadas, de que en la familia pasa algo, ¿no? Y a veces cuando tú acabas de encontrar el diagnóstico, estás desvelando un problema y a ellos les supone una descarga de estrés, ¿no?, importantísimo el hecho de que tú desveles el origen de lo que está pasando, porque de alguna manera ellos se daban cuenta de que en la familia la gente iba teniendo cáncer en edades precoces, iba, ¿no?, muriendo de manera precoz por diferentes tipos de neoplasias, ¿no? Entonces tú estás poniendo los medios para que eso no pase y al mismo tiempo eliminando ese factor, ¿no?, de estrés alrededor de la familia. Entonces esto es percibido como una enorme ventaja, ¿no? Tal vez este aspecto es muy importante, ¿no? El hecho de que es una enfermedad que tiene un componente familiar muy grande, ¿no? Es decir, muy de afectación entre los miembros de la familia. Y los avances de los últimos 20 años han sido espectaculares para mejorar la lucha contra las diferentes manifestaciones de la enfermedad. Y es una enfermedad muy compleja a la vez, ¿no? Desde el punto de vista del paciente, ¿no? Como tú comentabas, Mónica, y yo a veces comento a mis pacientes, no sé si son términos adecuados o no, pero hablamos muchas veces de ganar batallas, ¿no? Porque poco a poco ir ganando batallas, porque es una guerra que también hay que ganar, pero que en la poliposis pues van apareciendo problemas, ¿no? Y hay que afrontarlos uno a uno y superarlos, ¿no? Y como decía, esto es muy complejo, ¿no? Pero yo creo que yo lo que espero es que la asociación pueda usar este libro para mejorar la divulgación de la enfermedad, no solo a nivel de la población general, sino también a nivel sanitario, ¿no? Y que esto poco a poco vaya forzando estos cambios que tú pides, que son muy complejos, pero que tienen todo el sentido, ¿no? Y es que nos coordinemos, que hagamos todo lo mismo, con un mismo criterio, ¿no? Y que compartamos esta información, ¿no? Sí, pero tal vez sin nosotros no podéis tampoco hacerlo. Quiero decir que hay veces que no, por eso digo que hay veces también que hay que decir que no es culpa vuestra, que no es que no estéis haciendo las cosas bien o que no las queráis hacer, sino que hay limitaciones y sin nosotros tampoco podéis, o sea, hay barreras que tenemos que ir juntos para poder vencerlas, ¿no? Y una es esta, pues si nosotros os transmitimos las carencias, pues hombre, vosotros podéis poner ahí un parche, ¿no? O podéis solucionarlo o por lo menos intentarlo, pero siempre de la mano. Sí es cierto que yo en todos estos años, yo hace 30 años que me diagnosticaron, ha cambiado mucho, porque ha cambiado mucho. Yo he sido muy afortunada porque siempre he estado en un entorno médico, entonces ha sido muy fácil acceder a las pruebas, tener en todo momento mis revisiones, pero no todo el mundo ha tenido esa suerte. A mí hay mucha gente que me ha llamado totalmente perdida. Le diagnosticaban, en un inicio dices, bueno, vale, cáncer de colon, muy bien, me quitan el colon, no hay problema, ya está. No, es que ahí empieza, realmente es que ahí empieza el camino. Y es lo que cuesta muchas veces asumir, que el camino empieza con la colectomía.
luego viene el resto, o sea, ya son todos los años y ya es mejor tener, que es algo que no todo el mundo tiene a día de hoy, que es la localización de su mutación, porque eso también ayuda mucho a vosotros y al tipo de pruebas que vamos a necesitar para ir un pasito siempre por delante, que es lo que pretendemos, ir un paso por delante y saber por dónde va a salir seguramente la enfermedad dependiendo de la localización que tengamos, porque no es poliposis adenomatosa y todos tenemos lo mismo, no. O sea, a mí cada persona que me llama tiene unas manifestaciones diferentes. Entonces eso sí que es verdad que es un campo muy amplio, muy amplio. Y lo de poder establecer protocolos claros de pruebas, pero muy individualizadas, porque a lo mejor yo no necesito que me estén haciendo gastroscopias anuales porque no tengo ninguna manifestación en duodeno ni en el estómago. Pero hay otra persona que a lo mejor lo necesita cada 6 meses. Entonces ese tipo de seguimiento sí que tiene que individualizarse mucho más. Ya se va haciendo. Al principio es verdad que yo veía que era más difícil. Ahora la gente eso ya no lo ve tan complicado. Pero sobre todo lo que estáis hablando desde un punto de vista psicológico, sí que es verdad que va minando. Porque primero es el shock de enfrentarte a una enfermedad, que te digan que es genética, o sea, que vamos, que es hereditaria y que vas a estar viviendo con ella ya de por vida. Vale, muy bien. Superas ese primer shock y te operan y crees que ya va a estar todo bien y es cuando empieza a haber manifestaciones. Entonces sí que es verdad que a veces no se tienen ni las ganas ni las fuerzas para seguir con la sonrisa puesta y diciendo todo va a salir estupendo. Entonces tal vez hasta ahora sí que es verdad que yo creo que no se ha visto tan clara la necesidad de un apoyo psicológico. Normalmente nos llevan según el hospital, porque luego tampoco hay un criterio unificado y en cada hospital es una unidad. O sea, yo he estado en varios hospitales de la Comunidad de Madrid y en unos me han llevado en servicio de gastroenterología, en otros en servicio de cirugía, sé de otros pacientes que les llevan en servicio de oncología. Vale, realmente da igual quién nos lleve, lo importante es que nos lleven. O sea, a mí me da igual el nombre del servicio y el nombre del doctor siempre que me lleven. Pero sí que lo que necesitamos es que haya mucha sensibilidad, que se entienda que no es que seamos quejicas, o sea, que no es que llegues diciendo, jo, y vas a quejarte, no, es que llevo mucho detrás, o sea, la mochila se va cargando y llega un momento que la mochila no la puedes levantar, porque son muchos años. Y ahora mismo estoy convaleciente de un año bastante duro de intervenciones y estoy más sensibilizada con el tema tal vez por eso, porque me está costando mucho salir. Que estoy saliendo, por supuesto, gracias a todos vosotros, los profesionales que me estáis ayudando. Pero tal vez esto puede servir un poquito para tomar notas de puntitos que podemos mejorar entre todos. O sea, yo misma desde el lado de paciente, este año me he hecho ya mi listita de qué creo que deberíamos empezar a mejorar. Y tal vez una es esa, pues una coordinación entre todos, por supuesto. Y nuestra base de datos para vosotros, para lo que necesitéis, accesible, por supuestísimo, todo lo que sea avanzar y ayudar, en lucha, vamos, encantados. Yo ya estoy de alta, o sea que ya, peleona, lo que necesitéis. Yo creo que hay un punto muy importante que enlaza mucho con lo que ha comentado Mónica, que es el aspecto de la visibilidad de la enfermedad o del conocimiento de la enfermedad en la sociedad general. Y porque hay enfermedades más o menos a lo mejor con frecuencias parecidas, ¿no? en la población, con fisiopatologías peor conocidas y mucho más, entre comillas, accesibles al conocimiento general, ¿no? Pienso yo que sé, pues, la esclerosis múltiple o la ELA, ¿no? Es decir, enfermedades también muy agresivas, ¿no? Y que sin embargo el conocimiento dentro de la población es mucho más amplio. Y en cambio la poliposis adenomatosa familiar, si la sacas del ámbito de la gente que se dedica a cáncer hereditario o a cáncer de colon, pues ¿no? De repente el conocimiento está fundido, nadie sabe sobre ella, ¿no? Entonces, ese mejorar ese conocimiento dentro del conjunto de la población, ¿no? Y en lo que este libro puede ayudar a eso, pues es muy importante para facilitar, ¿no? Todas las cosas que los pacientes pueden necesitar, probablemente. Sí, y en ese sentido, Mónica, sabes que tienes a todo un conjunto de profesionales detrás en este sentido, que yo creo y espero que este libro sea el principio de esto, ¿no? Y que tenéis de referencia a todos estos profesionales que han ayudado y que como dice Josep,
y tú apuntabas antes, hay que luchar para dar a conocer esta enfermedad y darle su importancia a nivel social que tiene, ¿no? Si es que hay veces que parece que si no te pones un lacito o hay algún famoso detrás haciendo una campaña o el día de la poliposis, como que es invisible, no, perdona, somos bastantes, demasiados. O sea, es una enfermedad rara, pero debería ser más rara todavía, por favor, y que hubiera menos gente. Pero desgraciadamente pues, la sufrimos y muy en silencio. Es complicado. A mí muchas veces cuando me dicen ¿qué tienes? O luego, por ejemplo, para ir a trabajar. O sea, yo soy afortunada, tengo suerte, pero hay mucha gente que me dice que le cuesta mucho poder tener un trabajo, porque según los trabajos no puedes mantenerlo y aunque tú tengas un certificado de discapacidad, tal vez eso no ayude suficientemente a que puedan mantener en un puesto de trabajo cuando tienes que estar haciéndote revisiones, que todavía dentro de lo malo eso no es lo peor porque puedes agruparlas y bueno, pues te las haces en 2 días, 3 días y ya está. Pero cuando tienes a lo mejor una época con unos dolores brutales o con suboclusiones o con continuos ingresos o visitas al hospital, pues hombre, la empresa privada, lógicamente, también lo entiendo, no puede mantener a una persona que está más ausente que presente. Entonces sí que es verdad que se vive muchas veces muy en silencio y hay que explicar mucho en qué consiste, porque hay gente que es, bueno, pero te han quitado el colon, ya no tienes problema, ya no puedes tener cáncer de colon, ya estás bien, no, perdona. O sea, hay mucho detrás. No sabes lo que hay detrás y lo que cuesta cada mañana levantarse, dando las gracias, por supuesto, y felices y con la sonrisa puesta, pero que es un caminito de superación. Entonces, minimizar lo que es la poliposis, no, yo por eso muchas veces me gusta decir, no, perdona, que tengo desmoides, que tengo osteomas, que si quieres te saco el catálogo, no vamos a hacer el tú más, pero que todas las enfermedades tienen también su relevancia, no solo las grandes que conoce todo el mundo, que en esta hay personas detrás sufriendo muchísimo. Y me consta que hay gente que está sufriendo bastante y que le cuesta, sobre todo a nivel psicológico. Tal vez sí que es verdad que con más apoyo psicológico y un poquito más de sensibilidad a la hora de tratar la enfermedad se puede llevar mejor. Es muy importante ir a la consulta y sentirte cómodo y que notes que el profesional te está entendiendo, que se pone en tu piel, que sabe lo que estás sufriendo. Eso es básico. O sea, yo noto la gente que tiene eso, noto que enfrenta muchísimo mejor la enfermedad que otras personas que a lo mejor me llaman y me dicen, no, es que no me lo han explicado bien. No, pues a mí esto no me lo dijeron. Uy, pero ¿cómo que una eco de tiroides? ¿Pero una eco de tiroides por qué? Si jamás. Oh, pues mira, mi prueba genética no salió, pero nunca me lo han repetido ni han pensado que tal vez habría que intentarlo nuevamente. Hay mucha gente que no tiene una localización de la mutación, porque a lo mejor en una primera prueba genética no salió y es claramente una poliposis, porque es que tiene todas las manifestaciones de una poliposis, pero no tiene una localización de su mutación. No sé, a lo mejor son pequeños caminitos que se pueden mejorar. Yo no sé si es que hay mutaciones que no se detectan, lo desconozco. La verdad es que me encanta oírte, Mónica, porque yo creo que has tocado tantos temas de importancia, ¿no? Y uno a uno, ¿no? Y yo creo que oírte es necesario oír vuestra voz y los mensajes que transmites y que transmites también. O sea que yo de verdad que te agradezco mucho. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros por permitírnoslo. Solo un poco añadir, ¿no? Quizás podemos ir acabando. El libro estará en versión PDF pronto, colgado de todas partes, ¿no? Vamos a intentar colgarlo de todas las páginas de las asociaciones que lo han avalado, de la asociación de afectados, ¿no? Y Norsyn también hará la impresión del libro en papel, o sea que también podremos repartirlo y distribuirlo, ¿no? Una vez a mediados de noviembre, ¿no? Y o sea que es posible que a partir de diciembre podamos tenerlo en nuestras consultas y poder entregarlo, ¿no? Pero la versión en PDF probablemente estará antes accesible. La editorial está acabando los últimos detalles. Podríamos compartirla, entiendo, en nuestra web, no habría problema. Sí, no hay ningún problema. No, tiene que estar accesible
Y yo creo que a partir de aquí, Mónica, un poco como te hemos dicho antes, a vuestra disponibilidad para cualquier cosa, ¿no? Nosotros hemos tenido el placer de asesorar y ayudar a la Asociación de Afectados por el Síndrome de Lynch, en el que yo creo que hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Yo creo que ha ayudado mucho a muchas familias y afectadas por ese síndrome, por el tener la información y la difusión y el altavoz que supone tener la asociación, ¿no? O sea que estoy seguro que podremos caminar juntos también en este sentido. Perfecto. Nosotros os agarramos la mano y nos la soltamos. Yo creo que el gran objetivo es conseguir que deje de ser una enfermedad solitaria, ¿no? Desde que el paciente que la tiene deje de sentirse solo, ¿no? Sí. Eso es, yo creo, un objetivo básico, ¿eh? Es decir, hay muchos más pacientes cerca y la asociación puede dar soporte y nosotros, en lo que nos pidáis, os podremos ayudar también, así como nos vayáis diciendo, ¿sabes? Mil gracias, de verdad. En nombre de todos, que sé que estarán encantados, no sé si habrán podido conectarse, pero sí me lo han transmitido que estaban encantados y deseando leerlo. Y vamos, yo que he tenido la suerte de que me lo hayáis permitido leer para poder presentar hoy, la verdad es que es una maravilla porque lográis tocar todo y realmente todo lo que cada día nos preguntamos, tanto de alimentación como sobre todo lo que estáis hablando de poder tener hijos y ver de qué manera. Y ahí también habría que ayudar un poquito porque es un poco complicado la selección por la seguridad social, está un poco complicada, o sea que a lo mejor ahí también se puede meter un poquito el dedo y apretar un poquito para que ayuden un poquito más en ese sentido. O sea que encantados y deseando poder compartirlo con todo el mundo para que lo puedan leer todos. Muy bien, pues Nos toca difundirlo ahora, difundirlo Sí. al máximo, totalmente. Totalmente. exacto. Este webinar estará accesible en las sociedades, ¿no? Al menos en SEOM y en AEG, ¿no? O sea que lo hemos grabado, o sea que para los que no hayan podido asistir, pues podrán escuchar la presentación y un poco la visión que Mónica nos has transmitido también. Y nada, y nos ponemos como deberes empezar a trabajar, ¿eh? Y empezar a difundir más, ¿eh? Muy bien. O sea que yo, por mi parte, agradeceros de nuevo a los tres y a todos los autores y a las sociedades y a Norsin y a la editorial por la ayuda y por hacer en realidad este proyecto, ¿no? En el que hemos aprendido todos mucho y que creemos que puede cambiar un poco el rumbo, ¿no? Sí, totalmente. Y no, muchísimas gracias a Mónica, a la asociación, a Judith, a Francesc, a todos. Y esa es la idea, y ir trabajando. Es una entidad en la que, fíjate, ¿no? El año 2022 y conseguimos el primer material dirigido a los pacientes que la tienen, ¿no? Entonces, eso ya solo refleja un poco, ¿no? Es el hecho de, de cómo es decir, nos ha faltado a lo mejor esa capacidad de ser capaces de generar esa visibilidad hacia afuera y ese material dirigido a los pacientes y ese darle el empuje, ¿no? que tal. Y yo creo que en este sentido hacemos un trabajo muy bueno ahora mismo con este libro y de ahí en adelante pues seguiré con las cosas que ellos un poco nos vayan proponiendo y así poder colaborar en ayudarles tanto como podamos. Muy bien, muchísimas gracias en nombre de todos, de verdad. Veo que, Yo me pongo a hacer deberes y a recopilar todo lo que me digan y os lo haré llegar. veo que antes de acabar hay una mano alzada, que Alba, que por si quieres intervenir y encantados de escucharte. Si te desmuteas. Sí, Alba, tienes el micro apagado, Alba. Bueno, quizás no ha levantado la mano. Vale, vale.
Pues si os parece, acabamos aquí. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Judith, Josep, Mónica. Gracias. Gracias. Gracias, A Rosa. vosotros y a todos los que habéis asistido. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós a vosotros.